Bueno, vamos a dar inicio entonces con ese título Elohim acepta el desafío. Si queremos complementarlo, vamos a complementarlo diciendo Elohim acepta el desafío del hombre, para que estemos claros a qué nos referimos con ese desafío. Y entonces yo no traje la Biblia, traje la Torá. Entonces quisiera que ustedes me ayuden, por favor, con el tema de las citas bíblicas y a ver por dónde nos podemos meter nosotros aquí a este tema. Me gustaría que se ubiquen en Job capítulo 38 y que me lean los primeros versículos, por favor. 38, y entonces van a tomar lectura de los primeros versículos. Elohim acepta el desafío del hombre. Vamos a leer entonces. ¿Hasta dónde? Ya les voy a decir. Vamos a leer los primeros 6 versículos, o mejor, leamos hasta el verso 7, por favor. Dice, entonces intervino Yahweh e interpeló a Job desde un torbellino. ¿Quién es este que da consejo con palabras sin conocimiento? Cíñete pues los lomos como un valiente, yo te preguntaré y tú me instruirás. ¿Dónde estabas tú cuando yo establecía los cimientos de la tierra? Dámelo a conocer si conoces la inteligencia. ¿Quién echó sus medidas, si tú lo sabes? ¿O quién extendió poder sobre ella? ¿Sobre qué están colocados sus confines? ¿O quién colocó su piedra angular? Creó él aún a las estrellas del alba y todos los hijos de los ángeles dieron gritos de júbilo. Amén. Gracias, hermana Palacio. Bueno, fíjense, desde ahí nosotros vamos a estar hablando con respecto a este desafío que está aceptando Elohim, está aceptando el desafío del hombre. Es muy importante tomar en cuenta aquí el verbo responder, ¿ok? Porque Yahweh le va a pedir a Job que se ciña como varón los lomos. Él le va a preguntar y entonces Job va a tener la oportunidad de responder. Esto en el contexto del libro, es decir, casi desde el inicio del libro, hay como una serie de interrogantes donde Job va a empezar a interrogar al Creador porque no entiende su comportamiento. No logra captar lo que él está haciendo. Y entonces vamos a ver que Job ni siquiera sabe lo que está pasando con su vida, y sin poder saber lo que está pasando con su vida, entonces intenta plantear el que de alguna manera Elohim no sabe gobernar el mundo. Que de alguna manera Elohim no sabe gobernar el mundo. Job no puede ni siquiera saber qué está pasando con su vida, y entonces quiere saber por qué Elohim no sabe gobernar el mundo. Entonces arranca con toda una serie de planteamientos en este sentido, donde ahora es Yahweh el que va a preguntar y Job tiene que responder. Job tiene ratos preguntando. Entonces hay que tener en cuenta estos datos, ¿no? Para poder entender la intervención que va a tener aquí Yahweh directamente. Hasta ahora no ha intervenido él directamente en todo el juicio que tiene Job haciéndole a lo largo y ancho del libro. Y entonces si quiero captar, si quiero comprender esta intervención de Yahweh, tengo que tomar en cuenta
esta serie de invitaciones, de enunciados, de llamados que se le han venido haciendo en el libro. Por supuesto, este llamado no sea en el prólogo. En el prólogo se nos va a explicar que Yahweh está dando testimonio acerca de su siervo Job, que es un varón recto, es un varón perfecto, es apartado del mal, no hay otro como él en toda la tierra. Eso es lo que informa el prólogo. Yahweh está dando testimonio de su siervo y precisamente por eso permite que pase por esa prueba. Es como se podría interpretar, bueno, si yo me estoy portando bien, entonces ¿por qué me va mal? Porque si me voy bien, entonces el Eterno me tiene que someter a mí a un proceso de sufrimiento, a un proceso de dolor. Si el dolor debería venir para los injustos, debería venir como bajo una teología de mal comportamiento, pues una retribución que se vea en el castigo, ¿no? Pero si me estoy portando bien, ¿por qué entonces me tiene que llegar a mí el dolor? Entonces allí el dolor no debe interpretarse como castigo, sino como prueba. Y entonces, ¿por qué razón yo tengo que ser probado? De todas maneras, yo no quiero ser probado. De todas maneras, yo quiero es que me vaya bien. ¿Para qué yo voy a querer una prueba en esa condición, verdad? Si así es la cosa, entonces no busco nada de Yahweh, porque si yo voy a buscar de Él, voy a caminar bien, voy a cambiar de vida, y Él como premio me va a someter a mí a pruebas, y las pruebas que aparecen allí no son las pruebas por las que nosotros de repente pasamos. No es la prueba del CLAP, no es la prueba del gobierno, no es la prueba de repente de lo que nos puede estar pasando a nosotros. No, es la pérdida de sus hijos, es la pérdida de sus bienes materiales, es la pérdida de su salud, es que se levante contra él de repente su compañera de toda la vida. Son pruebas que realmente hay que medirlas en este contexto, ¿no? No es cualquier bobadita por la que a veces nosotros nos quejamos, sufrimos y no nos hemos revisado bien, porque cuando nos revisamos bien, muchas veces no estamos siendo probados, sino castigados. Entonces, en todo este contexto, pues, se va a ir dando esto. Entonces, no habría que contar con el prólogo, porque en el prólogo Job no reta, ni tampoco llama a Yahweh. Eso no lo va a hacer allí. Esto tenemos que verlo más bien en el texto poético a partir del capítulo 3. Sí, a partir del capítulo 3 ya toda la tonalidad cambia. Y lo importante es que hasta ahora se ha pedido la intervención durante 35 veces, pero el verbo se ha planteado dentro de una estructura cal. Así se llama la estructura. La estructura se llama cal y es una estructura simple. Es una estructura simple donde se le está pidiendo a Yahweh que intervenga, pero se hace dentro de una estructura simple. Dentro de una estructura simple, la estructura cal, y 2 veces el nifal. Esto es como una estructura reflexiva. Tiene que ver con una reflexión. En cambio aquí, no me dio tiempo de revisar el texto hebreo, pero por lo visto la intervención no se da dentro de una estructura cal ni nifal. O sea que aquí hay fuerza en esta intervención. O sea que si anteriormente el llamado a que Elohim interviniera era un llamado discreto, ¿cuál es la connotación que es más reflexivo. Es cuando yo reflexiono. Se trata de una reflexión. Cal se trata de algo activo pero pasivo. Perdón, no pasivo, sino discreto, simple. Que lo activo no es pasivo, ¿no? Exacto. Entonces se trata de algo, una intervención activa pero simple, discreta. No es lo mismo que yo le diga, hágame el favor de venir acá, y otra cosa es que yo le diga, venga. ¿Sí? O sea, hay una diferencia. Entonces, en este caso,
con toda probabilidad no se da el verbo dentro de una estructura cal ni mifal. Se puede dar en piel o en hitpael. Se habla de este capítulo, de eso. El 38 donde estamos estudiando. Estamos viendo que los petitorios anteriores se daban dentro, eran como peticiones, como que yo te quiero desafiar, pero tú sabes, ¿entiendes? Quiero pero no quiero. Estoy inconforme con lo que me está pasando y yo sé que tú eres el responsable, pero ¿entiendes? Algo así, pues. Exactamente, más o menos en esos términos. Entonces, tenemos aquí, esta intervención va a ser muy importante porque se rompe algo, o sea, se está presentando algo distinto y el narrador lo está presentando dentro de la estructura de los personajes. Y Yahweh va a aparecer como uno de esos personajes, pero va a ser el personaje más importante dentro de todo lo que ha ocurrido hasta ahora en el libro, porque estamos hablando de la respuesta de Elohim, de la respuesta de Yahweh, y vale la pena entonces tomar en consideración los antecedentes de esto que se da en el libro. Vamos a ver capítulo 5, versículo 1, el 9:15, también el verso 16, también el verso 17, luego el 12:4, 13:22, 23:5, 30:20, 31:35 y 38:1. Para la grabación, para que quede claro en la grabación, y ahora sí pasamos a la clase para que lo vayamos nosotros tomando nota. 5:1. El que tiene tiempo estudiando conmigo se da cuenta que la dinámica es así. Ok, 5:1. Vamos a ver qué nos dice 5:1, luego 9:15, el verso 16, también el 17, obviamente el capítulo 9. Vamos a ver esas citas, por favor. 5:1. Ahora pues da voces, habrá quien te responda. Ok. ¿Y a cuál de los santos te volverás? ¿Se da cuenta? Ahora pues da voces, habrá quien te responda. ¿A cuál de los santos te volverás? Hay que aclarar que aquí no se está refiriendo a los santos de la Iglesia Católica, ¿sí? No se está refiriendo a esto, se está refiriendo a entidades espirituales, se está refiriendo pues a Job capítulo 5, versículo 1. Entonces, fíjense que aquí se está pidiendo que dé voces a ver si hay alguien que le responda. ¿Qué dice el capítulo 9, versículo 15? Si no hubiera sido justificado, no me humillaría, pero imploraría a mi pueblo. Si yo clamo, él me responde, no creeré hasta que él atienda mi voz. ¿Se da cuenta? Él está empeñado en que el Eterno atienda su voz, que atienda su voz. O sea, lo están acusando sus amigos, supuestos amigos, y le están haciendo ver que lo que él está pasando se lo merece. Está descarriado, está en pecado y no quieres reconocerlo. Lo que te está pasando es por el mal comportamiento que tiene. O sea, Job sabe que de lo que lo están acusando él no lo ha hecho. Él es consciente de que él no lo ha hecho. Es como cuando usted sabe que usted no ha hecho algo y otra persona le dice, sí, tú lo hiciste. Si tú sabes que tú no lo hiciste, ¿entiendes? Una cosa es que tú afirmes eso y otra cosa es que yo sepa que yo no lo hice. Él sabía que no lo había hecho, sin embargo sus amigos lo acusaban. ¿Desde dónde lo acusaban? Desde una teología que ellos tenían. ¿Cuál era la teología que se tenía? La teología de la retribución. El que se porta mal recibe castigo y le va mal, y el que se porta bien recibe un bienestar. Pues es como lo que se enseña acerca del karma. ¿En qué está basado el karma? El karma está basado en que la causa y el efecto exactamente, y que como usted esté viviendo el resultado de sus actos.
Si usted tiene buenas acciones, entonces la ley del karma le tiene que recompensar. Si tiene malas acciones, la ley del karma pues le tiene que cobrar. Y entonces por eso la doctrina de la reencarnación, una persona no logra redimir sus faltas en esta vida, entonces por la ley del karma su alma puede reencarnar en otra vida y así ir buscando su propia salvación, cosa que no le enseña la escritura por ningún lado. Pero aquí la idea es esa: los tres amigos afirman pues que, basado en la teología de la retribución, ellos infieren, deducen. Fíjense que los tres amigos no están ahí con Job. Ellos llegan después de que se enteran de todo lo mal que le está yendo a él. O sea, ellos no están ahí para ratificar que él se portó mal, pero basado en una deducción, una teología deductiva, te está yendo mal porque hiciste lo malo. Esa es la única explicación. Y él sabe que no hizo aquello de lo que ellos lo están acusando. Entonces, como no puede justificarse ante los hombres, él dice: el único que me puede justificar es Elohim. Así que no estoy interesado en las razones que ustedes puedan tener, en los argumentos, los señalamientos que ustedes puedan tener, porque yo sé que están equivocados. El único que puede justificar mi causa es Elohim. Y eso es el contexto, pues es Job quien lo está llamando. ¿Qué dice el verso 16? El verso 16. Del capítulo 9. Sí, bueno, dice: si yo clamo, él me responde, no creeré hasta que él atienda mi voz. Exacto, entonces no va a parar hasta que no atienda su voz. El verso 17. Porque me han azotado violentamente en todo mi cuero cabelludo y multiplican mis heridas sin motivo. Otra versión, por favor. Haría que me azotara una tempestad y aumentaría mis heridas sin motivo. Esa versión me gusta más, porque destaca el tema de la tormenta o la tempestad, tema que tenemos que tener presente. Vuelvo a leer el texto, hermana. Haría que me azotara una tempestad y aumentaría mis heridas sin motivo. Fíjese que basado en este libro, con Yahweh la cosa es bien difícil, no es sencilla con Yahweh. ¿Por qué? Porque usted de repente es inocente y usted quiere un juicio delante de Yahweh. Y entonces tiene muchas posibilidades, pues. Ok, yo quiero contender contigo, pero de igual a igual. Bueno, primero nadie es igual a él. Entonces es muy difícil. Es muy difícil poder entrar en un juicio con Yahweh. Nadie es igual a él. Nadie es igual a él. Ni en edad, ni en fuerza, ni en sabiduría, en nada por el estilo. Entonces, imagínese que usted, sus pobres fuerzas contra las fuerzas infinitas de Yahweh, su pobre conocimiento contra el conocimiento completo. ¿Entiende? Entonces, Job, conocedor y astuto en todo esto, le dice: bueno, si en tema de fuerza nos comparamos, tú puedes arrancar montañas, puedes destruir planetas. Y entonces Job usa la imagen de la fuerza de Yahweh, pero la emplea con sagacidad. ¿Para qué la emplea? La emplea para destacar su fuerza para destruir. Y no se le olvida su fuerza para construir. Entonces todo esto va a ser determinante, porque vamos a ver ahora en el pasaje lo que está planteado. Se le olvidan varias cosas, pues. Y entonces dice: ¿quién te puede resistir con la fuerza? O sea, al final, luego le va a decir, en otros capítulos que ahorita no recuerdo, le va a decir: bueno, acuérdate que yo soy barro, acuérdate que tú me hiciste y ahora te empeñas en destruirme. Lo dice basado en lo que le está pasando, pues. Tú me hiciste, ¿por qué te empeñas en destruirme? O sea, ¿cuál es el propósito por el cual me has hecho? ¿Me hiciste para destruirme o hay algo más? ¿Se entiende hasta aquí el asunto? O sea, quiero que veamos un poco los términos de este pleito, de esta contienda,
Luego que dice el capítulo 12, verso 4. Aunque soy inocente e intachable, y en otro tiempo Elohim oye mis súplicas, mis amigos se ríen de mí. ¿Se da cuenta? Aunque soy inocente, soy uno que llama a Elohim para que le responda. Entonces se está quejando, lo está llamando para que le dé respuesta. Disculpe, en el verso 10 del versículo 8 en adelante, ¿dónde dice que él está? En el verso 10 o en el capítulo 10. Capítulo 10, verso 8 en adelante. Ah, ok, ¿qué dice? Léame el verso. Dice, tus manos me modelaron, me hicieron, y ahora tú eres y me destruyes. Recuerda que me hiciste de barro y que en polvo me vas a devolver. ¿Se da cuenta? Acuérdate que tú me hiciste, entonces te vas a empeñar en hacerme volver al polvo. Y allí una buena pregunta, allí habría un punto bien interesante con respecto a los temas que nosotros hemos estado estudiando y a esto de volver, de repensar la fe, porque entonces hablaríamos de cuál es el propósito del hombre. ¿Cuál es el propósito del hombre? O sea, fuimos hechos para volver al polvo. Ese es el destino final del hombre. O sea, entonces, ¿para qué me diste vida? Para que mi destino último y final sea regresar al polvo. Así no eran las cosas al principio. ¿Por qué no las dejaste así? ¿Se entiende la idea? O sea, yo no tenía vida, yo no existía, tú me hiciste ser, tú me hiciste existir. ¿Para qué? Para retornarme luego al polvo, y esa es toda mi razón de ser. Sin duda que eso sería como algo muy pobre para la humanidad. La humanidad no debería conformarse con tan poco. A lo mejor alguien diría, bueno, es una postura arrogante porque tú no decides eso. No, está bien, no lo decido, pero yo tampoco decidí venir aquí. O sea, eso es correcto, ¿ven? Pero miren todo lo que puede surgir, ¿no? A partir del análisis del tema. ¿Qué dice el 13:22? Pastor, usted había dicho primero el 4. Sí. No, 12:4. Ahora quiero que lean el 13:22. Llámame y yo te responderé. O yo hablaré primero y tú me responderás. ¿Se da cuenta? Después acúsame y yo te responderé. Después acúsame y yo te responderé. O hablaré yo y tú me replicarás. Oiga, bueno, eso lo vamos a dejar para más adelante. ¿A qué podría estarse planteando en esto? ¿Podrá un hombre hablar primero que Elohim? Es algo importante. Sí, desde donde yo lo veo, Elohim habló y surgió el cosmos, y allí no estaba el hombre. O sea, el ser humano jamás podrá tomar la palabra que Elohim primero. O sea, no es posible, no es posible. O sea, esto, aquí están pasando cosas. 23:5. 23:5, por favor. Sabría lo que me contestaría y entendería lo que me dijera. Ok, sabría con qué palabras me responde. O sea que estamos aquí ante el mismo petitorio. ¿Qué dice el 30:20? 30:20. Yo te suplicaré, pero tú no me responderás. Te levantaste y me pusiste a prueba. Te pido auxilio y no me respondes. ¿Sí? Imagínese usted. 31:35. Ojalá que alguien me escuchara. Con mi firma respaldo lo que he dicho. Ahora que el Todopoderoso me responda las acusaciones que me hagan por escrito. Hay momentos donde pareciera que Yahweh está ausente. Hay momentos donde pareciera que Yahweh
o está ausente, o si está presente tiene una deficiencia porque no ve, o en caso de que vea, sufre de sordera. Y si sufriera, si hay momentos donde nosotros podemos sentir esa experiencia, no la decimos por piedad y por respeto, pero hay momentos donde eso pareciera ser. Es decir, ¿en qué momentos pasa eso? Cuando yo estoy fuera de mi condición normal de ser y de estar. O sea, cuando me está pasando algo que ha roto mis esquemas mentales, emocionales, físicos, económicos, sociales, políticos. Se pregunta, ¿será que Yahweh ve a Venezuela? ¿Será que es consciente de lo que está pasando? ¿Será que la postura de Venezuela es normal entre las otras naciones en este momento? ¿El contexto político del país realmente es normal? Entonces surge la pregunta, pues, como cuando tú ves un hijo maltrecho, en una mala situación, tu primera mirada como padre es hacia él, porque tienes que restablecer su salud, tienes que restablecer el equilibrio. Entonces, ¿qué pasa cuando estamos sufriendo? Es como si estuviéramos en una postura así, y la gente sabe que tú no eres así. Cuando te ven, automáticamente el que sabe que tú no eres así no te va a preguntar qué te pasó. ¿Por qué te lo va a preguntar? Porque te está viendo, porque te conoce, ¿cierto? Entonces la pregunta es, en este momento, pues, te pido auxilio y no me respondes, o allí en el 31-35, ¿será que Yahweh no ve? ¿Será que no oye? Porque aquí yo está clamando. Y entonces no acude. ¿Será entonces que Yahweh, qué estará pasando? ¿Es ciego? ¿Es sordo? ¿Es mudo? ¿Hay una deficiencia en Yahweh? ¿O es que yo no escucho? ¿O es que yo no veo? O sea, traslademos la misma situación, el mismo planteamiento, trasladémoslo a nosotros. ¿Será que Él habla y yo no oigo? ¿Será que Él se presenta y yo no veo? ¿Será que Él llama y yo no respondo? Entonces está como esa ambigüedad, pues, esa ambigüedad en el dolor, esa ambigüedad en el sufrimiento, esa ambigüedad en la falta de claridad. Uno no sabe qué es lo que realmente está pasando, qué es lo que realmente está ocurriendo. ¿Sí me estoy explicando? Mire, si yo lo veo a usted en una posición incómoda o ridícula, lo primero que voy a hacer es verlo, porque yo sé que usted no es así. ¿Se entiende la idea? Y así somos nosotros cuando estamos pasando por un momento difícil. Estamos fuera de órbita. Y en ese momento esperamos que el Creador nos vea y que responda a nuestra súplica, que responda a nuestro dolor, a nuestras dudas, a nuestros miedos, a nuestros temores. Queremos respuesta, ¿sí? Y no es una postura atea, porque estamos dando por sentada su existencia. ¿Se está entendiendo la idea? Pero no nos resignamos a que las cosas vayan mal. Entonces, volvamos a leer el 31-35, por favor. Ojalá que alguien me escuchara. Con mi firme respaldo lo que he dicho. Ahora que el Todopoderoso me responda las acusaciones que me hagan por escrito. ¿Se da cuenta? Entonces, miremos nosotros lo que se está planteando ahí. O Yahweh está ausente o nosotros estamos sordos y no captamos lo que Él nos está diciendo. Ahora, ¿por qué razón cuando el Todopoderoso habla yo no escucho? Es que no habla claro, es que no sabe hablar, es que no sabe comunicarse. ¿O será que yo estoy escuchando otras voces?
A veces escucho tanto la voz de lo que me está pasando que me hago sordo a cualquier otra posibilidad. A veces escucho tanto desde mi pequeño mundo, mi pequeño universo. A veces escucho tanto desde mi contexto, los gritos de mi dolor, de mi inconformidad. No me paro a meditar si son por caprichos, si son por condicionamientos sociales. No me paro a meditar si es fruto y resultado de algo que yo sembré y ahora estoy cosechando. No me paro a meditar en que yo jamás hablo primero que él. Primero habló él. Y yo me salí de esa capacidad de oír. Y obviamente empecé a oír otras voces. Y estoy empezando a cosechar un resultado distinto a la oferta que él me planteó al principio. Obvio que este no es el caso de Job. Pero pudiera ser nuestro caso en algún momento. ¿Sí me estoy explicando? No sé si estoy siendo más o menos claro. Muy claro. ¿Sí? Entonces es bueno que meditemos en eso. ¿Va a decir algo, hermano? Sí, hermano, muy claro, está entendiéndose esto de la manera siguiente. Mire, para Venezuela, el venezolano y para muchos países no quieren concentrarse en que sea el Eterno nada más que le atienda. ¿Ven? Ok. Voy a hablarle con respecto a enfermedad.